En Latinoamérica, los crímenes más turbios ocurren a plena luz del día, pero en Argentina el lado más oscuro se esconde en Internet. Y fue precisamente en ese rincón oculto donde una niña de apenas 12 años conoció a una supuesta amiga que al verla cara a cara descubrió que no era quien ella pensaba. Días después fue encontrada sin vida, atada de manos en un terreno baldío. Micaela Ortega era una niña de 12 años, vivía en Bahía Blanca, Buenos Aires, y como muchas chicas de su edad, se dedicaba a ir a clases, charlar con sus amigos de la escuela y navegar por internet. Una niña común con una vida normal. Un día como cualquier otro, Micaela recibe una solicitud de amistad en Facebook de una chica llamada Rocío. Sin saber quién era, la acepta. Y como si nada, empiezan a conversar. Con el tiempo se crea una buena amistad al punto que hablaban todos los días por largas horas. Realmente se habían hecho amigas, o por lo menos eso era lo que Micaela pensaba. El 23 de abril del 2016 quedaron para conocerse en persona. Rocío le dijo que la acompañara a comprar algunas cosas ahí mismo en Bahía Blanca para pasar la tarde juntas. La inocente Micaela, queriendo conocer en persona a su nueva amiga, aceptó sin problemas. Ese día salió de su casa sin avisarle a nadie. No iba muy lejos. No había razón para comentárselo a su madre, y a partir de ese momento nadie supo nada más de Micaela. La madre, Mónica Cid, al darse cuenta que se hacía de noche y su hija no llegaba, se preocupó. No era normal que Micaela estuviera hasta tan tarde en la calle sin decirle nada a su familia. Obviamente avisó a la policía e iniciaron la búsqueda. No sabían dónde estaba, no había rastros de ella por ningún lado. Por eso mismo no tuvieron más opción que revisar sus redes sociales a ver si veían algo. Y ahí fue que encontraron la primera pista, el encuentro con su supuesta amiga virtual llamada Rocío. Al descubrir que se iban a encontrar cerca de la casa de Micaela en Bahía Blanca, lograron conseguir las grabaciones de seguridad cerca de una rotonda en la calle Bolivia, y justo ahí encontraron la segunda pista. Vieron en la grabación a Micaela con su bolso rosado caminando tranquilamente junto a un hombre adulto. Obviamente no era una niña llamada Rocío. Además que la madre tampoco reconocía al acompañante de su hija. Habían encontrado a un sospechoso que podría saber el paradero de la niña. Ahora tenían que localizarlo, así que ingresaron al Facebook de Micaela, entraron al perfil de Rocío y rastrearon la dirección IP que los llevó a una casa en la localidad de Ingeniero White. Con la grabación del sospechoso y la dirección IP de Rocío, allanaron la casa. Ahí encontraron a Jonathan Luna, un hombre con antecedentes penales que no era precisamente una persona en la que se podría confiar a una niña. Ese hombre había sido condenado en 2014 por robo calificado, pero nunca cumplió la pena porque se la pasaba huyendo de la policía. Estaba prófugo, al menos hasta ese momento. Aunque ya habían encontrado al principal sospechoso, aún no se sabía nada de Micaela. ¿Dónde estaba? ¿Seguía con vida? ¿Qué le había hecho Jonathan a esta pobre niña? Ya habían pasado 35 días desde su desaparición y Jonathan Luna decía no saber nada. Pasaron horas de interrogación y mucha presión hasta que por fin confesó algo terrible, algo nunca antes visto en Argentina. Dijo que él había creado el perfil de Rocío para conocer niñas y ahí encontró a la víctima perfecta, Micaela. Con el tiempo y mucho trabajo psicológico, logró ganarse su confianza y hacerse su amigo. Cuando se encontraron cara a cara, Jonathan le dijo que él era el primo de Rocío y que él la llevaría a donde estaba ella.
Micaela, dentro de su inocencia de niña de 12 años, aceptó sin problemas. Ahí fue que las cámaras de seguridad la vieron junto a Jonathan. Poco a poco, él la fue alejando de donde estaban, convenciéndola de que ya iban a llegar a ver a su amiga Rocío. La llevó a un terreno baldío y ahí hizo lo impensable. La golpeó en la cabeza, la tiró al suelo y se le lanzó encima. Agresivamente empezó a besarla mientras la pobre Micaela luchaba con todas sus fuerzas para zafarse del enfermo que se había hecho pasar por primo de su amiga. Obviamente no podía moverse. Era una niña de 12 años siendo forzada por un hombre adulto de 26. No tenía escapatoria. Él le decía que dejara de luchar y colaborara, pero Micaela no quería. Gritaba, pedía ayuda. Nadie la escuchaba, hasta que en un momento de locura, Jonathan perdió el control. No quería que siguiera gritando ni forcejeando. El enfermo degenerado quería que se dejara abusar, así que la agarró por el cuello y la empezó a apretar sin piedad, sin importarle que era una indefensa niña de 12 años que estaba luchando por su vida. No le interesaba, él solo quería satisfacer sus deseos más aberrantes. Apretó y siguió apretando mientras intentaba abusar de ella, hasta que la pobre Micaela no resistió más y murió a lunarse por Jonathan Luna. Al darse cuenta lo que había hecho, el degenerado le ató las manos y las piernas, movió su cuerpo hacia la maleza y lo abandonó ahí como si nada. Sin una pizca de remordimiento, lo único que lamentaba era no haber logrado su asqueroso cometido. Obviamente, al confesarle todo esto a la policía, Jonathan Luna no tuvo escapatoria. La evidencia lo aplastaba. Los mensajes en Facebook, la IP rastreada hasta su apartamento, las imágenes de cámaras de seguridad donde se le ve caminando junto a Micaela el día de su desaparición y sobre todo, su propia confesión. El caso estremeció al país entero, porque no solo se trató de un crimen, sino de un ejemplo brutal de cómo un adulto engañó a una niña con un perfil falso, manipuló su confianza y la condujo directo a la muerte. La justicia lo condenó a cadena perpetua por homicidio agravado, intento de agresión y grooming. Fue la primera vez en Argentina que se aplicó la figura de grooming seguido de muerte, y a partir de ahí nada volvió a ser igual. El nombre de Micaela quedó grabado, no solo como el de una víctima, sino como el de una niña que, sin quererlo, inició una revolución legal. Años después, gracias a este caso, se aprobó la ley Mica Ortega, que creó un programa nacional para prevenir este tipo de engaños digitales. Aunque lamentablemente nada de eso alcanza, porque Micaela ya no está, y lo único que realmente hubiera evitado todo esto es que el degenerado de Jonathan Luna nunca hubiera existido. Pero este caso es solo una muestra de lo que sucede en el lado oscuro del internet en Argentina, porque no es el único suceso en que un enfermo mental usa redes sociales para engañar a alguien y arruinarle la vida completamente. En 2021, una mujer con discapacidad mental vivió algo que parece sacado de una pesadilla. Tenía 36 años, vivía al cuidado de su madre y nunca había tenido una relación amorosa, cosa que ella deseaba. Solo quería conocer gente. Lo peor es que ese deseo le arruinaría la vida cuando se encontró con un supuesto ex compañero de clases en una app de citas. J era una mujer que padecía de retraso madurativo severo, es decir, que durante toda su vida presentó un desarrollo mucho más lento en comparación con el resto de personas. Le costó aprender a hablar, no sabía hacer amigos y no tenía la madurez mental de la gente de su edad. Así que a pesar de tener 36 años, dependía totalmente de su madre para todo. Obviamente a la madre no le importaba. Ella era feliz cuidando a su hija. Siempre lo había hecho con mucho amor y dedicación.
En realidad, J vivía bastante cómoda y feliz, pero igualmente le faltaba algo. Después de 36 años, a pesar de tener la madurez mental de una niña de 10, ella sentía que necesitaba hacer amigos, conseguir una pareja y tratar de hacer su vida como las personas que veía en televisión. En resumidas cuentas, quería sentirse una persona normal. Con esta idea en mente, J tomó una decisión que le cambiaría la vida, y no para bien. Se registró en la app de citas Badoo. En el fondo, ella simplemente quería conocer el amor, saber lo que se sentía estar enamorada y ser amada. Poco a poco fue navegando en la app hasta que dio match con un chico. Se veía agradable y a los ojos de J hasta atractivo. Desde que empezó a hablar con él, J se sintió especial. El hombre decía llamarse Matías y aseguraba que se conocían de antes, que habían ido a la misma escuela especial, ya que él también sufría de retraso madurativo. Ella no lo recordaba, pero le creyó. Estaba ilusionada con su nuevo amigo. Era amable, cariñoso, le hablaba como si de verdad la conociera, y con el pasar de los días, los mensajes pasaron de Badoo a WhatsApp, volviéndose parte de una rutina. Matías le decía que le gustaba como era y que había empezado a sentir cosas por ella. Poco a poco fue entrando en su corazón, hasta que un día le dijo que quería verla, tener una cita con ella. J, aunque ilusionada, tenía miedo, pero no porque pensara que le iba a pasar algo malo, sino porque nunca había tenido una cita con nadie. Más que miedo, sentía un poco de vergüenza. Así que intentó darle largas al asunto, pero día tras día Matías le insistía. Obviamente la madre de J sabía todo. Ella le contaba diariamente sus conversaciones con su nuevo amigo. La madre se sentía feliz de ver a su hija ilusionada con un chico por primera vez. Sabía que conocer a alguien especial como ella le haría bien socialmente. Finalmente Matías convenció a J de verse. Le contó a su mamá y su madre, aunque desconfiada, aceptó con una sola condición: que la cita fuera en su casa, con ella presente, y que él viniera acompañado por su familia. Un grave error. Como buena madre, lo que quería era proteger a su hija de cualquier peligro, cosa que al final no pudo hacer. El plan era simple. Prepararían un delicioso almuerzo para Matías y su familia. Conversarían un rato y listo. Tenía todo planeado para que fuera una tarde amena y segura. Así que el 9 de abril del 2021, al mediodía, Matías y su familia tocaron el timbre de la casa de J. Estaba lista. Cuando abrieron la puerta, lo vio por primera vez. Un chico joven, junto a su supuesto hermano y una mujer mayor que decía ser su madre. J se sintió tranquila. Ellos parecían normales, sonreían, hablaban con amabilidad, nada daba señales de peligro. Para ella, ese día iba a ser el comienzo de algo bonito, pero lo que no sabía es que todo había sido una mentira, que ese chico no se llamaba Matías, que esa mujer no era su madre y que ese almuerzo no era una cita, era una trampa. Después de comer, todo parecía normal. El almuerzo había sido tranquilo, las charlas superficiales y nadie levantaba sospechas. J se sentía cómoda, pero de la nada, de un momento a otro, todo cambió. Mientras la madre de J se encontraba en la cocina terminando de lavar los platos, el supuesto hermano de Matías se paró de la mesa. Se acercó a ella por la espalda y sin mediar palabras la tiró al suelo y se le montó encima, reduciéndola completamente a la fuerza. Ella intentó defenderse, gritó, pero el hombre la maniató y la amordazó. La llevó a una habitación y la encerró. Todo esto mientras la pobre J, paralizada del miedo, veía lo que le hacían a su madre. Todo había sido tan rápido que no supo reaccionar. Fue entonces cuando Matías, o mejor dicho, Diego Nahuel Quintanilla,
la atacó. La llevó a su habitación y la ató con una sábana al respaldo de la cama mientras la golpeaba brutalmente y sin piedad. J no entendía qué pasaba, cómo el chico que le gustaba, el que por fin la entendía y la quería, estaba golpeándola sin sentido y de una manera tan violenta. Luego, mientras Diego Nahuel Quintanilla la golpeaba salvajemente, le quitó la ropa de forma desesperada y como si fuera un animal, empezó a abusar de ella. Su madre, la única que la podía ayudar, estaba amarrada y encerrada en una habitación. Ella escuchaba los golpes y gritos de su hija, sabía lo que le estaban haciendo, pero no podía hacer nada. Imagínate lo que significa para una madre escuchar cómo golpean y abusan de su hija y no poder ayudarla. Todo esto ocurría mientras los otros enfermos, la mujer que fingía ser su madre y el supuesto hermano, recorrían la casa robándose todo lo que podía: celulares, dinero y objetos de valor. Lo hacían con calma, como si supieran que nadie vendría a ayudarlas. Cuando terminaron y el enfermo de Diego Nahuel Quintanilla le hizo de todo a la pobre J hasta quedar satisfecho, se fueron como si nada, bajando las escaleras y cerrando la puerta detrás de ellos. La casa quedó en silencio, solo los ruidos de J llorando y su madre pidiendo ayuda rompían la calma de ese apartamento, que minutos antes era su espacio seguro y que ahora se había convertido en el escenario de una pesadilla. Su madre, con el cuerpo lastimado, logró arrastrarse de a poco, soltarse y pedir ayuda a los gritos. Era cerca de las 4 de la tarde. Y todo había pasado muy rápido. Obviamente, con el escándalo que hizo la madre después de liberarse, un vecino escuchó y llamó a la policía. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que el escenario dentro del apartamento era devastador. J presentaba lesiones claras por abusos. Fueron más de 10 heridas en distintas partes del cuerpo. Habían robado todo lo que pudieron cargar y como todo comenzó por una aplicación de citas, el caso fue investigado por la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina. Revisaron cámaras desde la calle Austria, donde vivía J, hasta la estación Palermo del tren San Martín, donde vieron a Diego Nahuel Quintanilla y a los otros dos degenerados escapando a pie. Entre los objetos robados estaba el celular con el WhatsApp de J, y el tipo era tan imbécil que lo utilizó como si fuera propio, sin cambiar el número de teléfono. Lo único que hizo fue cambiar la foto, por lo que todos los contactos de J pudieron ver la cara del enfermo. Así quedó expuesto y lograron identificarlo. Junto con él también fueron identificados y luego detenidos sus dos cómplices: Cintia Cabral, la mujer que fingió ser su madre, y Lorenzo, su hermano. Para ese momento, Diego Nahuel Quintanilla seguía prófugo, pero el caso llegó a ser tan mediático que finalmente el 15 de junio se entregó él mismo. Estaba escondido en la zona de retiro en la Villa 31. Ya había recibido varias amenazas de muerte. Todo el país lo estaba buscando, así que asustado de ser linchado hasta la muerte, se entregó. Quintanilla ya tenía antecedentes y varias condenas, incluyendo violencia de género, abusos y robo, todas recientes y vinculadas a agresiones similares a la que le hizo a J. Es decir, que el tipo era un criminal en todos los aspectos: maltratador de mujeres, abusador y ladrón. Lo más curioso es que a pesar de todas esas acusaciones que cargaba encima, el tipo estaba completamente libre en la calle, haciendo lo que le daba la gana. Y como digo siempre, definitivamente no entiendo el sistema de justicia en Latinoamérica. No pude encontrar qué condena le dieron al degenerado este, pero espero que pase toda su vida en la cárcel. Si alguien tiene información al respecto, le agradecería que la dejara en los comentarios. Y bueno,
Eso fue todo por hoy. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustaría que explore el lado oscuro del internet de algún país en específico, déjalo en los comentarios. El comentario con más likes se lleva el próximo video. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.